Entonces, chicos y chicas, ¿recuerdan, cierto, por qué existe el proceso de control? ¿O de dónde lo sacamos? ¿Por qué está? ¿Lo habíamos visto, lo han escuchado, cierto? En esta semana. En estas semanas, el concepto de control. No quiero que me den el significado. ¿Por qué lo estamos viendo? Pregunta. ¿O lo han escuchado? ¿El control? El control, si nadie va a responder, es... No sé, es como supervisar las tareas. Hoy no escucho, no lo escucho bien. ¿Dónde está el control? ¿Pertenece a qué? Es el cuarto proceso, ¿cierto? Es la cuarta fase del proceso administrativo. Esa es la respuesta. Sí, el control, sí, profe, es la cuarta fase del proceso administrativo. Súper bien, ¿cierto? Entendemos que existen 4 fases en un proceso. Planificación, hemos visto todas Organización. Perfecto. Organización. Perfecto. ¿Qué más? Planificación. Planificación. Son Y 4. control. En orden. Planificación. Organización. Dirección y control. Dirección y control. Perfecto. Es el proceso administrativo. Administradores de memoria. Es lo que es. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase, súper pequeño de la clase anterior. Nos vamos a resolver muchas dudas, ¿cierto? Porque estamos contra el tiempo. Y vamos a ver las pautas de control que existen también. Entonces, la clase pasada, ¿qué vimos? Recuerden que la clase pasada hicimos un resumen, pero anterior al resumen. Sí. Vimos los tipos de documentación. Vimos las cartas Gantt. Nico, estoy en... Vimos la carta Gantt, ¿cierto? La carta, el diagrama y el diagrama SPM. Vimos la metodología de ensayo y error, ¿cierto? Y la redacción del informe no lo hicimos, ¿cierto? Porque estaba dentro de la actividad que por tiempo no lo podían hacer porque les pedía hacer una actividad, ¿cierto? Redactar un diagrama de CPM. Entonces, ese es el resumen. Ustedes saben ya los conceptos, las diferencias, ¿cierto? Las vimos en clase, las leyeron, las estudiaron, revisaron los videos que subo al portal, ¿cierto? Entonces, cuando entramos al proceso de control, ¿cierto? Que es la cuarta fase de este proceso administrativo, entendemos que, ¿cierto? Tenemos que ir, ¿cierto? Midiendo lo que hemos hecho, ¿cierto? Midiendo las actividades, midiendo las gestiones, midiendo los procesos. ¿Y ustedes para qué creen que se aplica este control? ¿Para qué? Como administradores, ustedes, ¿para qué lo utilizarían? ¿O en sus trabajos, cómo los podrían aplicar? Para tener un orden lógico. Carolina, ¿cierto? Sí, para tener aparte de tener un orden, para ir midiendo, ¿cierto? Para medir. Para ir midiendo los estándares que nosotros nos planteamos, ¿cierto? Para eso el control, para medir cómo hemos hecho las cosas hasta el momento, ¿cierto? Las hemos hecho bien, las hemos hecho mal, viene el proceso de retroalimentación o de feedback, ¿cierto? Para corregir todos los errores que vamos cometiendo o que hemos cometido. Para eso está el proceso de control. Y existen pautas de control que nosotros conceptualmente también tenemos que conocerlas y saber que existen, ¿cierto? Existe un control de ese presupuesto. ¿Para qué creen que existe este tipo de control? Control, ¿cierto? Medir. Y presupuesto, entendemos como que hayan visto en contabilidad. ¿Qué es un presupuesto?
La cantidad que se puede usar en una inversión. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Quién fue? Melanie. Sí. Ya, perfecto, le reconocí la voz. Entonces, el control de presupuesto, déjenme ver qué están opinando ahí. ¿Sí? Es más, bien, Kevin, es un aproximado, ¿cierto? Pero llevémoslo más un poquito más técnico. El control de presupuesto se utiliza para medir los flujos económicos de una empresa. Es decir, todas las entradas y salidas de dinero se tienen que implementar, ¿cierto?, en una planilla o si existe algún software, ¿cierto? Ingresos, ¿a qué me refiero con ingreso económico? Flujo, cuando yo hablo de flujo, hablo de ingresos y salidas, ¿cierto? Ingreso, egreso. Eso es un flujo. Y de económico hablamos de plata. Entonces, cuando los flujos económicos, mido, ¿cierto? Los flujos económicos de una organización. Mido los flujos económicos de una actividad. Todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Cómo se realiza? ¿Quién cree usted o cómo creen ustedes que se realiza? Si alguien sabe o ha utilizado algún presupuesto. Con anotaciones, ¿cierto? Con ítems. Sí. ¿Alguien ha trabajado con un presupuesto? Yo nunca he trabajado con eso. ¿Y en Conta no le han hecho presupuesto? Sí. Ya. ¿Y qué anotan en el presupuesto? Con ítems, ¿cierto? Sí. Los gastos que vamos a tener, ¿cierto? Las salidas de plata que vamos a tener, Ujú. ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cierto? Para medir, para controlar toda la plata, todos los flujos de la organización. Anotamos, si es un control de presupuesto global, ¿cierto? Lo ve el área de finanzas, y el área de finanzas, ¿cierto? Dice, con esto cuenta la compañía, la empresa. Todo esto son nuestros ingresos, ¿cierto? Por venta, y todo esto son nuestras salidas, todo lo que sale de plata, todo lo que distribuimos. Entonces, tenemos como administradores tenemos que ir midiendo, tenemos que ir controlando para saber cuánto vamos teniendo como empresa. Nos sirve para hacer una proyección, porque si yo sé cuánto entra, ¿cierto?, en plata y cuánto sale, yo puedo hacer una proyección. Y puedo hacer una proyección económica, ¿cierto?, una proyección de flujos a un tiempo determinado. ¿Y quiénes la utilizan? ¿Quién creen ustedes que la utiliza? Sin miedo. El administrador. Un administrador, ¿cierto? Un jefe de área y todos aquellos que tengan relación, ¿cierto?, con estos términos, estos conceptos de flujo económico. Ahora bien, puede ser un gerente de finanzas, pero ¿ustedes creen que un encargado de marketing tiene que controlar su presupuesto? ¿Sí o no? No. ¿No? Sí, todos debemos controlar nuestro presupuesto, todas las áreas deben controlar. Y de hecho deben tratar de ir midiendo para poder bajar los costos y tener muchas más utilidades. De Perfecto. eso se trata el control. Yo eso lo entiendo por control o eso es lo que he visto. Sí, perfecto, Es ¿no? como la función del control de presupuesto. Sí, Irlo midiendo para poder ir abaratando, bajando los costos, sí. buscar un índice clave para llegar al tema del valor y poder tener sobreutilidades. Perfecto, Carolina. Eso. Se lo explico de manera más simple, ¿cierto? Sin tanto tecnicismo. Pero eso es, ¿cierto? El control del presupuesto vamos a medir, ¿cierto? Y nos va a entregar un resultado. Y ese resultado va a ser un índice. Pero nosotros vamos anotando en este control por qué está entrando menos plata, ¿cierto? Y por qué está saliendo menos plata en este flujo. Entonces, eso nos va a entregar a nosotros un indicador. Y el indicador lo tenemos que medir después, ¿cierto? Pero eso es el control de presupuesto. Se utiliza y que lo utiliza todos los que puedan administrar. Y como dice Carolina, todas las unidades dentro de una empresa tienen un presupuesto, ¿cierto? Y ahí cuando
pasamos al segundo punto, que es el control de recursos, ¿cierto? ¿Qué entendemos por control de recursos, chicos y chicas? Lo que se tiene. De los dineros, ¿Perdón? de los bienes, el La control plata de con, los bienes, el la dinero. plata con la que cuenta la empresa. Lo que El, tiene la empresa. el control de recursos, sí, está bien, es la asignación, ¿cierto? Es la asignación de este presupuesto que nosotros le entregamos a las distintas unidades. Entregamos recursos, ¿cierto? A esta unidad de marketing, a esta unidad de contabilidad, entregamos un recurso, parte del recurso a la gerencia, entregamos recursos al abastecimiento, entregamos recursos a inventario, entregamos recursos a informática, y también es lo mismo. Entonces, el presupuesto, ¿cierto? Finanzas, o el área de finanzas, designa y distribuye, asigna recursos a las distintas áreas. Y estas áreas también tienen que ir controladas, o sea, este presupuesto tiene que llevar un control. Explico de la manera. O Carolina, no sé si usted conoce, que le puede explicar a sus compañeros en su experiencia. El control de recursos tiene que ver con un macro de hartas cosas, no solamente el recurso económico, también tiene que ver con el recurso de personas, el recurso material. Según el área que uno trabaje, uno tiene eso que usar sus recursos. El recurso económico es uno de los recursos más importantes, no habla solo de plata o de dineros, sino todo lo que vamos a necesitar para poder hacer un presupuesto en una acción determinada. Perfecto, ¿cierto? Cuando hablamos de recursos económicos, recursos de personas, recursos materiales, ¿cierto? ¿Qué le asignamos como área de control de presupuesto general? ¿Qué le vamos a asignar? ¿Cierto? Y le vamos a asignar a cada área, a cada departamento, a cada jefatura, ¿cierto? Parte del presupuesto global de la empresa, ¿cierto? Lo distribuimos, le vamos a asignar al control al área de marketing cierto presupuesto, ¿cierto? Porque ellos generan actividades, y esas actividades tienen un costo, ¿cierto? De elaboración, de producción. Para abastecimiento también, vamos a asignarle otro presupuesto, ¿cierto? Porque ellos también tienen que tener costos, gastos, etc. Entonces, como dice Carolina, y está súper bien, este control de recursos, no necesariamente hablamos de la plata, de entradas y salidas, hablamos entradas y salidas técnicos, ¿cierto? De materiales y de personas, ¿cierto? Y la imagen lo muestra. Tenemos que llevar un control nosotros de todos los ingresos y salidas económicas, ¿cierto? Y de administración en general. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Carolina, por favor. ¿Cómo se realiza un control de presupuesto? Por favor. ¿A través de qué? No le escucho. Está apagado su micrófono. Perdón, yo lo aplico en relación a lo mío, pues no sé si alguien tiene otra observación con respecto a otro trabajo que haga, porque yo trabajo en cobranza. Ya, pero explíquelo a su formato, pues. Como yo lo realizo. Yo tengo un grupo de trabajo, ese grupo de trabajo tiene asignado una cantidad de casos para gestionar. ¿Cómo nos sirve ello? Obviamente que mis recursos a veces son limitados, a veces tengo los recursos que necesito para poder realizarlo. Y eso en general con lo mío, no sé. ¿Pero lo realiza a través de una planilla, a través de un software? ¿Cómo lo utiliza? ¿O gestión solamente? Profe. Hay gestión manual y gestión en discador. Bien. ¿Quién me preguntó? Gracias, Carolina. No, profe, es que usted había preguntado eso. Lo que pasa es que yo en mi trabajo igual, por ejemplo, a mí me dan un presupuesto cada ciertas fechas para comprar, no sé, materiales para el colegio, para los profesores, lo que haga falta. Entonces, yo, por ejemplo, me organizo primero, busco los costos de los materiales. Luego los junto en una planilla, los sumo y saco mi presupuesto. Bien. Ese presupuesto lo maneja, pero usted le asignan un presupuesto, ¿cierto?
Claro, o sea, a mí por ejemplo, me dicen se necesitan tantos materiales para acá, se necesitan, no sé, lápices acá, y yo de todo eso busco los precios y saco mi presupuesto y luego voy y pido el dinero Sí. con mi presupuesto, y después yo voy y compro. Claro, porque entendamos que no es que nos deposite el Administración y Finanzas, nos deposite la plata, ¿cierto? Claro. A marketing y a recursos humanos les voy a transferir, no sé, 2 millones de pesos, ¿cierto? Que no, que es como lo que hace usted. Usted realiza, ¿cierto? Su presupuesto, hace la proyección, Sí. cuáles son cuánto va a necesitar, y se muestra ¿Ya? a Finanzas, y Finanzas es el que paga, ¿cierto? Que pasa por un proceso Sí, de contabilidad, ¿cierto? Todo un proceso, ¿ya? exacto, tienen que aprobármelo, todo. Claro, así. Entonces, ¿se entiende el control de recursos? ¿Entendemos el proceso del control de Sí, presupuesto, el orden. ¿cierto? Cuando pasa a un control de recursos, ¿cierto? Que es más específico. En el el control de presupuesto, hablamos de presupuesto general. ¿Con cuánto tiene como explicó Carolina, la entrada y salida y me dan un indicador final? ¿Cierto? ¿Con cuánto cuento yo para poder distribuir ese total, ¿cierto? Dentro de mi organización para que pueda generar la producción, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? ¿O estoy mal? Sí, ¿Sí? sí, Sí, así tal. Ya. Así es. Entonces, ese control, ese presupuesto general, ¿lo vamos a distribuir o se lo vamos a asignar? Ese presupuesto, ¿cierto? Va distribuido, va a tener un control de recursos, como dijo Carolina, recursos humanos, material o de económico. Y ese también tenemos que medirlo, también tenemos que estar pendientes, también tenemos que revisarlo, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve? Para tomar medidas también, para ir midiendo. Y las preguntas, estas 3 preguntas que se las hice en la anterior, ¿cierto? Se las realizo acá, es para que vayamos entendiendo cómo se va realizando y para qué nos sirve. En general, a todos nos sirve para ir midiendo cómo vamos haciendo las cosas, ¿cierto? Vamos midiendo y vamos retroalimentando. En cuál es el desfase, en qué estamos gastando más, en qué está gastando menos, ¿cierto? Y vamos generando una retroalimentación. Y claramente, ¿quiénes la utilizan? Todos los administradores de un área. Un administrador general de una empresa, ¿cierto? Un gerente general tiene que manejar un control de recursos, un gerente de finanzas, el encargado de contabilidad, el encargado de marketing, y todos los encargados, todos los trabajadores administrativos tienen que ir manejando este control, ¿cierto? Porque está el jefe de contabilidad, pero el jefe de contabilidad también tiene gente que va trabajando y todos se van dedicando a algo, a un presupuesto, en otro en cobranza, etc. ¿Se entiende el control de recursos, cierto? Sí. Sí. Ya. Pasamos a otro tipo de control. ¿Qué entienden o qué creen ustedes que es el control de tiempos? ¿Para qué nos El sirve? tiempo de producción, tiempo Ujú. medio operacional, algo así. ¿Cierto? Perdón, no le escuché la primera parte. Que el tiempo de producción, cuánto tardan. ¿Cierto? ¿Qué más? Bien, pero ¿qué más? ¿Qué podemos controlar en tiempos? La producción, ¿cierto? ¿Cuántos productos salen por hora? Podemos medirlo. Podemos medir cuántas horas extras, ¿cierto? Cuántas horas trabaja la persona. Podemos controlar el tiempo en una actividad, ¿cierto? Proyectamos la actividad, cuánto tiempo vamos a utilizar, ¿cierto? Cuando hablamos de tiempo es las horas, ¿cierto? Los minutos, los recursos de tiempo asignados para realizar una actividad, ya sea de producción, una actividad de gestión, una actividad de proceso, etcétera. ¿Cómo se realiza? Va a depender también del tipo de empresa. Si pensamos en recursos humanos, ¿cómo medimos el control de horas extras, por ejemplo, o de horas trabajadas? ¿Conocen Puede ser depende del área, o sea, si un área de producción puede ser con tarjeta, con marca de dedo, el enrolamiento o conexión a través del computador también. un reloj control? Lo más común, ¿cierto? Uno pone la huella ya. Llegó a las 8 y sale a las 5. Y después
si esa hora, si se va a las 6, esa hora, ¿cierto? Tiene un control que se transforma al final en plata. Esa plata del presupuesto, ¿cierto? El presupuesto general. Chicos, les pido un favor para que no haya interferencia, si pueden poner en mute, y cuando yo les haga preguntas o tengan algún comentario, encienden el micrófono, ¿ya? Gracias, chicos y chicas. Entonces, les decía que si lo medimos en recursos humanos, existe este reloj control, ¿cierto? Donde vamos midiendo el recurso de tiempo, ¿cierto? Que ese tiempo se transforma en plata, ¿cierto? Y que sale del presupuesto. Tenemos una asignación de recursos para hora extra, ¿cierto? De cada área, ¿cierto? Tenemos una asignación de recursos, ¿cierto? Que llega al presupuesto general de la empresa. Presupuesto de hora extra en general. Que tenemos que cumplir nosotros en base a una ley, claramente. ¿Para qué nos sirve? ¿Cierto? Para ir midiendo, ¿cierto? Profesor, ¿puede silenciar, por favor? No sé cómo silenciar los micrófonos de todos. Me parece que en la parte de abajo están las opciones de su llamada. Me parece que en la parte de abajo están todas las opciones. Estamos escuchando la pelea por completo. Pero no sé, la verdad que no sé. Y colócalo porque hace falta. La de allá que también la recta. La de allá que está la camioneta. ¿No está buena? ¿Qué puedo hacer? De Pero verdad. hay una buena, no es Carla, la que vuelva a ingresar. Hay que ver esa huella y arreglarla. Parece que la... No sé cómo se... Perdón. Por favor, deje la puerta cerrada, que hace frío, tío. La Estefanía tiene el micrófono abierto. Sí, a la Estefanía es... Ya entendí. Ahí lo puse. Y ahí lo apagó. Chicos, no hay problema. Gracias por la les decía. Pongan su micrófono en silencio, por favor, todos. Y cuando quieran participar, lo encienden, no hay problema. Entonces, no hay problema, Estefanía, tranquila. Entonces, estábamos diciendo que este control de este presupuesto, ¿cierto? Este control de tiempo nos sirve para medir, porque también nos entrega un indicador. Vamos a medir y vamos a traspasar estos tiempos utilizados en monedas. Estos materiales Yo me quedé conversando con la mamá del Felipe. vamos a traspasar, ¿cierto?, en recursos económicos que también salen de estos recursos que nos entrega el presupuesto general. ¿Se entiende el control de tiempo, cierto? En una actividad, ¿cómo lo podemos medir? En una proyección, en una carta Gantt. ¿Cómo lo podemos medir? Salomé, ¿qué cree usted? Bueno, conociéndolo, como planificando más que nada los trabajos y poder destinar, o sea, como ver cuánto tiempo se distribuye en ese trabajo. ¿Ya? ¿Y cómo Como lo planificando, yo creo. controlamos? ¿Por la hora de inicio y la hora de cierre? ¿De término? Podemos controlar. Puede ser por día, por horas, por mes, por año. Así. Como eso. Así lo vamos Así se puede controlando. ¿Cierto? Vamos asignando un tiempo, ¿cierto?
imagínense un evento, trabajamos en productores, somos productores de eventos. Entonces nosotros proyectamos las actividades en una carta Gantt, ¿cierto? Y vamos a definir tiempos para cada acción o para cada actividad. Días, horas, minutos, semanas, meses. Y todo eso, ¿cierto? Los vamos midiendo y los vamos controlando. Se hizo en la fecha, se hizo en el tiempo, vamos controlando y vamos midiendo todas las actividades que vamos realizando en el plazo que nosotros estimamos. Una proyección de un evento, por ejemplo, en un mes. ¿Cómo controlamos el tiempo? Se hizo la actividad en el día que tenía que hacer, ya bien, vamos a necesitar más recursos de tiempo. Entonces vamos midiendo todo el tiempo, ¿cierto? Todas estas horas, todos estos minutos que vamos necesitando, ¿cierto? Nos sirve, al igual que los otros, para medir, ¿cierto? Nos entrega un indicador. ¿Por qué utilizamos menos tiempo? ¿Por qué nos falta tiempo para poder realizar las actividades? Nos entrega un resultado en minutos, en horas, ¿cierto? Y ahí vimos el ejemplo de un control de tiempo en recursos humanos y un control de tiempo de actividad. ¿Se entendió? Sí. Sí, profesor. Entonces, ¿quiénes lo utilizan? En este caso, si hablamos de personas de trabajo por hora, ¿quién lo administra? Recursos humanos. O remuneraciones, ¿cierto? Ambos, ¿cierto? Y todo esto pasa también por contabilidad, pasa todo por finanzas, y pasa por el presupuesto general, y pasa por el control de, o sea, los recursos asignados a cada área, y pasa por todo este proceso. Es importante el control de tiempo, porque a pesar de que sea en tiempo, lo podemos transformar en recurso económico, ¿cierto? Saber cuánto estamos gastando en horas. Todo, al final, todo se traspasa a plata. Y que ustedes tienen que saber también. Me sobraron 2 horas. ¿Y esas 2 horas cuánto equivale? Porque no vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar de plata como administrador. Vamos a hablar de lucas. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros que una persona trabaje más de 1 hora? Lo estamos midiendo, ¿cierto? Salía a las 5 y trabajó hasta las 6:30. Pero no se le paga en hora, se le paga en recurso económico. ¿Se entiende, cierto? Cuando hacemos la actividad, ¿cierto? El evento, nos sobró o nos faltó 1 hora para terminar el evento, o nos faltó 1 hora para la difusión. Nos decimos nos faltó 1 hora de difusión, o nos sobró 1 hora de difusión. ¿Cuánto equivale eso? ¿Cierto? ¿Se entiende o no? Sí. Ya, perfecto. No hay dudas, hasta ahí. No. Bueno. Otro control que es importante, que nosotros tenemos que entender como administradores, es el control de actividades. Y cierto que ya lo hemos mencionado. ¿Para qué se realiza? ¿O cómo se realiza? De igual forma que todos, ¿cierto? A diferencia de una carta Gantt, ¿cierto? Que nosotros hacemos una proyección del tiempo, o sea, las actividades las proyectamos a un tiempo. En el control de actividades, nosotros ingresamos en una planilla las actividades y las vamos monitoreando y vamos midiendo, ¿cierto? Las actividades que se fueron haciendo, ¿cierto? Y la vamos comparando con una estimación. ¿Se realizó la actividad? Sí, no, ¿por qué no se realizó o qué faltó para realizarla? ¿Cierto? Todo tipo de actividad. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de este control de actividad? Laura. En realidad no se me ocurre nada. Carolina, por favor, si se le ocurre algo, bienvenido sea. Melanie. Carolina Chandía. Ana. Kevin. ¿Y un campeonato como de fútbol o algo así, profe? Sí, ¿qué nombró? Ana, ya. ¿Cómo lo explicaría usted? ¿Cómo lo controlan?
¿Quién habló? ¿Quién dio el ejemplo del campeonato? ¿Rodrigo? Bárbara, por favor. Ana. Ana. Sí, Ana. Le decía por ser, empieza la actividad del deporte y tienen un entretiempo que se tienen que cumplir ciertos minutos, después vuelven a retomar por ser en el fútbol. Sí. Ese es un control de actividad, de acción. ¿Se pueden ir midiendo las actividades al momento? ¿Qué creen ustedes? Profesor, el control de actividades puede ser, por ejemplo, cuando, no sé, una empresa está, bueno, varias como que postulan a un cargo y va como subiendo, que diga, no sé, porque tiene que ir subiendo su nota, su mejoría, y al final, no sé, pues le entregan ahí, no sé, pues aparece como una medalla y sube de cargo, una cosa así. Ya. Así como el desarrollo profesional, ¿lo explico? ¿Lo entendí así? ¿Cómo, disculpe? ¿Lo entiendo como desarrollo profesional? ¿A eso se refiere? Sí, pero estoy hablándole como de actividades que hacen, por ejemplo, no sé, pues cuando yo trabajaba, las vendedoras, por ejemplo, tenían que irse superando por notas, haciendo, no sé, pues, una mejoría y al final le entregaban no sé, pues, algún premio, algo así. Evaluaciones. Claro, eso, claro, eran tipos de evaluaciones, pero era como un control que de hecho la jefa lo llevaba y, no sé, pues, por ejemplo, llegar temprano, hacer otras actividades que eran de lo que uno hacía. Ya, y con esas mediciones se ganaban bonos y cosas así. Sí, correcto. Lograr metas. Sí. Correcto. Bien, Bárbara. Ahí no sé quién hizo el comentario que van midiendo. La Anabela. Anabela. Gracias, Anabela. Bien, quizás van midiendo tu actividad y en base a esa actividad claramente te van entregando, no sé, un premio. ¿No puede ser? Sí, está bien. Te van controlando la actividad. Y el control de actividad implica eso, ¿cierto? Nosotros definimos las actividades, por ejemplo, diarias del quehacer de la casa, porque nosotros administramos también nuestras casas. Entonces, mis actividades van a ser levantarme, ¿cierto? Tomar desayuno, ¿cierto? Hacer la cama, ducharme, guardar la ropa, prender el computador, activar Wi-Fi, barrer, limpiar, etc. Entonces, voy controlando las actividades que voy haciendo. La hice, no sé por qué no la hice, y voy poniendo el indicador. Porque no pude tomar desayuno porque me levanté más tarde, me van entregando resultados y yo las voy midiendo. Entonces, al final del día, ¿cierto? A mí me va a entregar un indicador. Lo mismo como dice usted, Bárbara. ¿Cómo van controlando las actividades? Si nosotros somos ejecutivos de venta, ¿cierto? Y tenemos un jefe, y el jefe planifica una serie de actividades diarias, ¿cierto? Y dentro de esas actividades diarias está el telemarketing, ¿cierto? Nosotros tenemos la actividad del telemarketing, entonces de cierta hora hasta cierta hora nosotros vamos a llamar. Después viene el proceso de administrar los tiempos. ¿Quién va a salir? ¿Quién no va a salir? ¿Quién se queda y quién no sale? Ahí viene otra serie de actividades. Y después viene la salida a terreno, ¿cierto? En la tarde y asignamos salida a terreno y una serie de actividades, ¿cierto? Y después tienen que volver de la salida de terreno y hacer los ingresos de las ventas. ¿Profe? Bien. ¿Un script también se puede considerar como un control de actividad? ¿Un script? Sí. Explíqueme bien el concepto, no lo entiendo. Un script es como los pasos que te van indicando. Por ejemplo, si una persona hace una llamada, por ejemplo, un call center, hacen una llamada y tienen que ir leyendo y mediante cada paso, siguiendo como una pauta. Una pauta. Claro. El speech. Script, sí. Lo conozco como script. Yo no lo conocía. Es que es distinto que es distinto. Ya. El script es una base más regularizada, estandarizada de lo que uno debe decir. A eso me refiero. Está pauteada. Es una pauta de lo que debe decir. Y el por ejemplo, si te dice que sí, tú vas por ese lado. Si te dice que no, tú vas por este otro. Exactamente. Es una pauta reglamentada de lo que tiene que hacer. Un script de venta, de cobro, de marketing. Entonces, por eso pregunto si es como un control de actividad, eso. Sí, el script se puede tomar como un control de actividad. Se puede controlar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo controlamos? ¿Lo podemos traspasar a algo, a un formato que nosotros lo podamos medir?
¿Sí o no? Es Sí, que pues sí, sí, porque si se sigue el script, se puede mantener un control en cuanto a la llamada, porque si se sigue ese script, se sabe cuánto. Sí, ¿cierto? Gracias, Carolina. Sí, Salomé. Sí, sí, Yo siento que es más fácil nosotros para entenderlo en general con nuestra panadería. Siento que es la mejor. Nosotros hicimos una planificación, un presupuesto con la panadería. Y el control de actividades tiene que ver con eso. Como que prendimos el horno, mezclamos los alimentos, hicimos la marraqueta, amasamos el pan. Ese es el control de actividades. Si se hizo paso a paso la actividad que se dijo, por ejemplo, en nuestra carta Gantt. Sí. Es como es el control de actividad. Y realmente la marraqueta quedó dura. ¿Por qué? Porque el proceso del control de calidad de esta parte falló. Entonces, por ende, produjo que esta actividad no se resolviera de la manera que nosotros queremos. Entonces, en eso va enfocado, no sé si estoy bien o no, es lo que yo lo veo desde afuera. No, sí está bien. Es que tiene que ver con el control de calidad. Yo creo que debiéramos basarnos siempre como en esos ejemplos de la panadería, que yo lo encuentro como súper bueno. Como lo más... Igual con lo otro. ¿Cómo? No, perdón, Carolina, siga. No, eso era. Igual como cuando usted explicó el tema del PERT, de la carta GAN y el CTP. No, perdón. CPM. CPM. Es como, con lo mismo de la panadería, podríamos haber hecho los ejemplos para entenderlo como más práctico, siento yo. Sí, y está súper bien, muchas gracias, Carolina. Para poder entenderlo, este ejemplo que creo que lo hicieron en presupuesto, contabilidad, no sé, de la panadería, claro, por eso yo les di la explicación de que es distinto a la carta Gantt de esta proyección del tiempo, sino que nosotros medimos, ¿cierto?, las actividades que nosotros planteamos. Y vamos viendo, como dice Carolina, en qué vamos fallando o qué no vamos haciendo. Y si no lo vamos haciendo, si no vamos cumpliendo, ¿qué está pasando? ¿Cierto? En la retroalimentación decimos, ¿qué pasó que no cumplimos con esa actividad? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo yo y lo que agrega súper bien Carolina? Sí, profe. Son como Sí, las profe. reuniones de pauta que se hacen en alguna empresa semanalmente para ver lo que se gestionó, o sea, lo que se hizo durante la semana, cuando Sí. se trazan los planes. Sí, perfecto, que lo podemos, el control de actividad lo puede aplicar cualquier unidad, ¿cierto? Está el control de actividad de la secretaria, está el control de actividad de la jefatura, está el control de... Generalmente en las áreas de administración, en los departamentos de administración, se hacen reuniones semanales. Con las actividades, ¿cierto? Sí, con las actividades que se hicieron dentro de la semana. ¿Cierto? Y con eso se planifica, ¿cierto? Sí. La semana, y ustedes van controlando semana a semana. Se mide a través de, ¿cómo se llama? De estadísticas, de números. ¿Sí? Va a depender del área, claramente. Sí. ¿Cierto? Si lo llevamos a lo más básico, usted tiene que vender ya. El equipo de ventas tiene que vender 10 cursos de manejar. Entonces, de conducción. Entonces, lo planifican el viernes, ¿cierto? O el lunes en la mañana para dar término el mismo viernes, el próximo lunes. Entonces, todas las actividades, todos los pasos, que es cierto que van a hacer, se establecen, ¿cierto? Por orden, por prioridad, ¿cierto? Como sea, se establecen y después nosotros, por eso se llama control, después medimos si dimos cumplimientos a esas actividades. ¿Se entendió? Lo medimos con números, lo medimos con porcentaje, lo medimos cualitativa o cuantitativamente, pero hacemos una medición, hacemos un control. Y claramente nos sirve, como dije, para medir, para controlar, ¿cierto? Y lo podemos utilizar en cualquier área y lo podemos utilizar nosotros como administradores en cualquier rubro, en cualquier área de la empresa, y también lo podemos utilizar personalmente. Como les di el ejemplo de mis actividades diarias. ¿Los cumplí o no los cumplí? ¿Por qué no las cumplí? ¿Por qué no las cumplí? Me va a dar la retroalimentación. ¿Cierto? ¿Bien? Súper participativo hoy día. Todos, todas. Gracias por eso. ¿Se entiende?
No hay duda con eso. Sí, sí, dale nomás. Sí. Sí, se entendió. Profe, yo tengo el micrófono apagado. Estaba hablando. ¿Quién era? ¿Quién tenía el micrófono? Sí. Yo. Disculpe, es que delante pasé una mala talla por tenerlo activado. Ah, ya, sí, no se preocupe. No, pero se entiende súper bien, profe. Muchas gracias, Estefanía. No se preocupe por el micrófono, sí, da lo mismo. Pasó ya. Cuando hablamos de hoja de verificación, ¿qué creen ustedes? ¿Más específico se puede ser? Hoja de verificación. Catherine, ¿qué cree usted? Que está callada hoy día. Está distraída, dispersa el día. Entiendo lo que se... Eh, ¿Profe? Dígame. Ah, no. Se me hace que debe ser que uno va tiqueando el trabajo que ha hecho. Por ejemplo, lo que hacemos en el aula. Vamos tiqueando la tarea que ya abrimos, hacemos. Un checklist, ¿cierto? Catherine, gracias por el comentario. Lo mismo. ¿Súper bien? Lo mismo, igual. Sí, lo mismo creo. Como que se dice van- ahí, checklist. Checklist. Tal como dice ahí, checklist. Se van marcando las tareas que se van realizando durante la semana. ¿Cuál es la diferencia entre el control de actividad y la hoja de verificación? Entonces, Que estas son las que ya se han hecho, que estas actividades ya se han realizado. ¿esa fue Melanie? Sí. Ya. ¿Qué dijo? ¿Lo puedo repetir, por favor? Que justo ahí salió una voz por ahí. Es la huella de acá. Es las actividades que ya se han realizado. ¿Cierto? Entonces, vamos chequeando, ¿cierto? Verificando, que ese check, verificar, que la actividad que hicimos, o sea, verificando las actividades ya hechas, ¿cierto? Se hizo. No se hizo, ¿por qué? Y más que actividad, es la verificación de todo lo anterior. Del control de actividades, del control de tiempo, del control de todo lo que conlleva una gestión de una organización. Entonces, el control de la hoja de verificación es esa lista. Y que en este ejemplo está dada, no sé si alcanzan a ver bien, pero en la PPT la pueden después abrir y ver bien, ¿cierto? Si se cumplió o no la tarea, ¿cierto? Y para que no me vean, dice determinar el propósito de los datos que están tratando de reunir. ¿Se hizo o no se hizo? Check o no check. List, checklist o no checklist. Entonces, ¿se hizo o no se hizo? Se va verificando que se haya hecho la actividad. Esa es la hoja de verificación. ¿Y para qué nos sirve? ¿Cierto? ¿Alguno ha trabajado con checklist alguna vez? Yo, profe. ¿Quién? Mi profe. ¿Carolina? ¿Quién fue? ¿Y quién más? Yo, Salomé. Rodrigo. Salomé y Rodrigo. Han trabajado. ¿Y cómo le ha ido? ¿Es así? Bien. Sí. ¿Es así el checklist o no? ¿O estoy Muy inventando? fácil porque a mí me hacían diariamente los checklists cuando trabajaba en restaurante. No sé, ustedes veían todo lo que hacía ahí en el día o en el turno. Ya. ¿Ves? Bien. ¿Y qué más me dijo Salomé o Melanie? No me acuerdo. Sí, yo, Salomé. Tenemos que ir marcando también las labores que vamos realizando. Por ejemplo, no sé, pues la realización de una orden de compra, proceso de envío de la orden de compra o cotización y cosas así. Todo eso se tiene que hacer. No se conocen. Y los otros tipos de controles, dijimos que hay algunos que lo han trabajado y los que no han trabajado, si trabajan como controller del área, ¿cierto? Puede que lo utilicen, ¿cierto? Y ese va a depender del enfoque o del área en que ustedes quieran trabajar, ¿cierto? No necesariamente lo van a utilizar, ¿cierto? Lo van a utilizar si trabajan como administrador o como jefatura, ¿cierto? Pero es bueno, ¿cierto? Y lo doy como consejo, que en cualquier actividad que realicemos dentro de una empresa, ¿cierto? Vayamos nosotros implementando estos tipos de controles, ¿cierto? Claramente adaptados a nuestra función. ¿Para qué?
para que nosotros vayamos midiéndonos, ¿cierto? Y para que llevemos un control y que no se nos pase nada, ¿cierto? Yo antes de ingresar, yo tengo que anoto mi checklist. Lo saludé, bien. Hablé sobre la prueba, di la introducción, pasé la materia, bien o mal, la pasé, doy la conclusión, ok, ese es mi checklist. Y ese es mi checklist de mis actividades que tengo que hacer como profe, ¿cierto? ¿Cómo la mido yo? ¿Cómo controlo después? A mí me controlan, porque hay una jefatura antes que yo. Pero yo los controlo su conocimiento a través de ¿qué? De las evaluaciones. ¿Cierto? Ahí yo voy midiendo. ¿Aprendió o no aprendió? Que por lo general todos han aprendido. Y ahora viene una actividad. Esta actividad dice que usted es controller de una compañía, ¿cierto? Y tiene que realizar una planilla de cada control. Piense y trabaje de la manera más clara y fácil. Pero chicos, ¿la van a hacer? Sí, vos, profe. Chicos, yo sé, estamos terminando el semestre. ¿Quedó alguna duda de la clase? Repasemos los 4 controles. 4 o 5. El control 1, ¿cuál era? Presupuesto. Bien. Control de presupuestos, de recursos, de tiempos y actividades. Y la última que era la hoja de verificación. Y la hoja de checklist. Sí. Entonces, ¿entendemos qué son los controles y para qué nos sirve? ¿Cómo los vamos a utilizar el día de mañana? ¿Lo entienden, cierto? Ahora, sí. Llevarlo a cabo es distinto, pero ustedes van a saber cuando digan ya, no sé, una entrevista, no sé, conoce o ha escuchado, no sé, o sabes trabajar una hoja de verificación, ¿cierto? O en recursos humanos va a tener que trabajar en el control de tiempo, no sé, por decirle algo. Van a conocer, van a trabajar y en la medida de la práctica van a ir desarrollando, ¿cierto? Esta actividad